eh, a esta nuestra reunión en la cual queremos pedir principalmente la intervención del Señor para que lo que hablemos este día toque nuestros corazones. Padre querido, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te suplicamos que abras nuestros corazones, que nos unjas con tu Espíritu Santo, con ese aceite celestial, para que cada palabra, cada frase que se hable, Señor, sea por la inspiración de tu Espíritu, y que seamos tocados, seamos edificados, y que a través de tu palabra encontremos la dirección para nuestra vida, que aprendamos a enfrentar cualquier circunstancia con la actitud correcta y con tu gracia. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Muy bien. El día de hoy tenemos un tema muy importante que va a dar inicio a una continuidad, tal vez no mucha, pero por lo menos el siguiente mensaje va a ser la complementación o el complemento de este punto. Creo que todos hemos entendido sobre la importancia de cuidar nuestros cuerpos. Sin embargo, también debemos de considerar que es más importante la salud de nuestro espíritu, o sea, la salud espiritual, la salud de nuestra alma. Y esa perspectiva es registrada en las Escrituras a través de la tercera carta del apóstol Juan. Esta tercera carta fue dirigida a un gentil convertido al cristianismo. Este hombre se llamaba Gayo. Y dice ahí el anciano a Gayo, no Gallo, sino Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. O no es solamente amo de verdad, sino amo en la verdad. Está hablando de la verdad, que es una persona, Jesucristo, porque Gayo caminaba en los caminos del Señor. Él había aprendido las enseñanzas del apóstol Juan y las había puesto por obra. Él era alguien que servía a los hermanos de todo corazón. Y él tuvo una conducta preciosa, una caminata firme en el Señor, en la verdad. Entonces, Juan le expresa lo siguiente en esa tercera carta, versículo número 1. Dice: el anciano o presbítero a Gayo, el amado a quien amo en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, fíjense pues, y que tengas salud, así como prosperas tu alma. Tal vez podríamos ponerlo de esta manera, porque sabemos que la salud espiritual es lo más importante. Así como prospera tu alma, deseo que tengas salud y seas prosperado en todo. Tres aspectos que obviamente tenemos somos, ¿cómo se puede decir? Somos compuestos de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Pero el orden, según las Escrituras, es espíritu, alma y cuerpo, porque es el espíritu que debe reinar sobre el alma, y el alma, con la influencia buena del espíritu, va a reinar o gobernar correctamente sobre el cuerpo, y este va a tener todos los beneficios emocionales y sentimentales que son necesarios para tener salud. Entonces, el apóstol Juan obviamente está deseándole salud física, y sabemos que la salud física es muy importante, pero la salud espiritual lo es más todavía. Y aquí Juan está mostrándole
a Gayo que él está enterado de que él está pasando por algunas enfermedades. En el verso número 3 dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos de la iglesia a la cual pertenecía Gayo y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. O sea, estos hermanos que se comunicaron, que estuvieron personalmente con Juan, le dieron a conocer la actitud, la conducta, la postura cristiana verdadera de este hombre. Y Juan pues lo está elogiando y se enteró a través de esos hermanos que él podría estar también pasando por alguna enfermedad, por el hecho de él decirle, deseo también que tengas salud, ¿verdad? Muchas veces nosotros hacemos lo mismo cuando nos hemos enterado de alguien amado o algún amigo o persona que apreciamos mucho, o aún aquella que no es cercana a nosotros, que ha estado enferma, pues le deseamos salud. ¿Por qué? Porque todos nosotros queremos vivir con salud. Entonces, este hombre, Gayo, pudo haber pasado por momentos de enfermedad y estar pasando por momentos de bastantes pruebas. Lo vemos aquí en esa corta carta dirigida para él, tanto que el apóstol Saúl está diciendo, te estoy diciendo algunas cosas, pero además de que yo he escrito con tinta y pluma estas pocas palabras, lo que yo quiero es expresártelas personalmente, porque habían dificultades en la iglesia donde Gayo era miembro. Entonces, el ejemplo de este hermano nos muestra que hay cristianos preciosos, espiritualmente hablando, o también personas que conocemos en el mundo que tal vez no sean cristianas, pero son personas buenas. Sin embargo, ellos están enfermos, o sea, viven dentro de un cuerpo fragilizado, propenso a enfermarse fácilmente. Son débiles, su sistema inmunológico no es lo suficientemente fuerte o nacieron con ciertas deficiencias y eso los hace propensos a enfermarse constantemente. Si ese es el caso de cualquiera de nosotros, escuchen, únicamente la gracia de Dios nos dará la fuerza y la actitud correcta necesaria para superar cualquier situación o cualquiera que sea nuestra condición. La gracia de Dios debe ser mayor que cualquier dificultad. Por eso es que el título de nuestro mensaje de hoy es Bástate mi gracia. Eso se lo dijo el Señor al apóstol Pablo y vamos a considerarlo de aquí a poco. Pero la gracia de Dios para cada uno de nosotros siempre debe ser mayor o debe estar arriba de cualquier dificultad que nosotros estamos pasando. Nuestra suficiencia en medio de nuestra insuficiencia humana. O sea, la gracia de Dios es la suficiencia divina para que nosotros superemos toda insuficiencia humana. La gracia de Dios es la provisión que necesitamos en medio de nuestras necesidades financieras. O sea, muchas personas tal vez no están enfermos, pero están sin trabajo y se pueden desesperar, ¿verdad? Hay casos, yo he oído, de personas que pasan tanto tiempo sin trabajo que han pensado en hasta quitarse la vida por el hecho de no proveer. Y esto porque son personas muy responsables. Solo la gracia de Dios entonces va a impedir desanimarnos en estos momentos difíciles que pasemos, porque nos dará la fuerza para vivir en victoria a pesar de lo que nuestros otros ojos están viendo y de lo que nuestro cuerpo está sintiendo. Hermanos amados, sin la gracia de Dios, el estado débil del cuerpo o el estado desanimado, débil del alma, solamente se va a agregar, cuando no tenemos la gracia de Dios, se va a agregar un pensamiento negativo.
Porque la apreciación, la lectura que nosotros tendremos de las cosas será tan desagradable que solamente hará brotar en nosotros el pensamiento que lo físico es más importante o la condición material es lo más importante. Disculpen la interrupción. Vamos juntos ahora. Hubo una necesidad y por eso tuve que atenderla. Vamos a 2 de Corintios, capítulo número 11. No, perdón. En el capítulo número 12. 2 de Corintios, capítulo número 12. Pero entramos aquí a considerar la vida de un hombre que recibió muchas revelaciones, que fue el apóstol Pablo. Revelaciones del cielo, revelaciones que muchas de ellas, dice, ni siquiera le fue permitido darlas a conocer a los hombres. El apóstol Pablo, a pesar de esas grandes revelaciones, él recibió un aguijón en su carne. Y él habla que ese aguijón en su carne era un mensajero de Satanás. O sea, alguien que venía enviado de el enemigo para abofetearlo, lastimarlo. Y abofetear a alguien también es un símbolo de un desafío, de un reto, es también símbolo de avergonzar a la otra persona. Entonces, el apóstol Pablo recibió un aguijón en su carne que muchos piensan que era una enfermedad. Piensan que tenía problemas en sus ojos, que tenía, algunos piensan, por ejemplo, Tertuliano, que fue uno de los primeros que dio su opinión en relación a lo que Pablo sufría, por ahí, por el año 300 después de Cristo. Él mencionó que Pablo, debido a sus viajes que él tenía por todas aquellas regiones del Asia Menor, él adquirió malaria, o sea, él sufrió de malaria y adquirió allí, a través de esa malaria, un problema serio, que él volvía a enfermarse constantemente y eso lo enflaquecía. Bueno, yo no quiero dudar de lo que Tertuliano dijo, ni tampoco de lo que muchos otros se han especulado en relación a la enfermedad, si él era una enfermedad de Pablo. A otros se han atrevido a pensar que Pablo tenía problemas de concupiscencia y eso era lo que él pedía que le fuera quitado. Yo también no creo que ese era el problema de Pablo, porque él mismo tenía el don de continencia. O sea, no creo que su problema eran cuestiones de concupiscencia. Pero lo que sí entendemos es que el propio apóstol Pablo nos dejó registrado antes del capítulo 12 sus experiencias en el Señor. En el capítulo número 11, desde el verso 16 hasta el 33, encontramos todas las cosas que él pasó. Y dice ahí, en el verso 16, que nadie me tenga por loco o de otra manera, recibidme como a loco para que yo también me gloríe un poquito. Dice. O sea, lo estaban comparando con otras personas, entonces Pablo también tuvo que hablar de sus señales, o también, digamos, de sus credenciales, mejor dicho, como apóstol. Y dice, lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura. Él está ahora tratando de resaltar su propio corazón, o digámoslo así, hasta su orgullo como apóstol. Con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. O sea, él no lo hacía, aquí lo hizo debido a que hubieron personas que trataron de desmerecer el trabajo
del apóstol. Porque de buena gana toleraréis a los necios, siendo vosotros cuerdos, dice. Pues toleraréis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Interesante, ¿verdad? O sea, si alguno os humilla, pero no están dispuestos a recibir lo que yo les doy, estaba diciendo el apóstol Pablo. Pero para vergüenza mía lo digo, que eso fuimos demasiado débiles. Vean todas las palabras que está hablando: bofetadas, debilidad, carne. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo como locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Y aquí viene todas sus credenciales mencionadas, pero luego dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, dice. ¿Por qué? Porque fue llamado y tuvo un llamamiento, digamos, lo sobrenatural del propio Cristo, a encontrarse con Él y llamarlo al ministerio. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, judíos, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, oigan, peligros en el mar, peligros con falsos hermanos, entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed y en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? O sea, ustedes pueden ver aquí que todas estas situaciones estaban realmente siendo constantes, una constante en su vida. Pero hablemos sensatamente. Si lo que haya sido el aguijón en la carne de Pablo, sea la enfermedad, o lo que yo creo, la persecución y el sufrimiento que él pasó, porque hasta la propia Escritura nos dejó registrado las propias palabras de Jesús cuando Ananías fue a orar por él y él recibió la vista porque se quedó ciego por la intensidad de la luz, no del sol, sino del sol de justicia, Cristo Jesús. El Señor le dijo a Ananías, y yo le mostraré cuánto le es necesario sufrir por mí. O sea, un sufrimiento se agolparía sobre él, llegaría a golpearlo de tal manera que pues todos nos cansamos de enfermarnos si somos frágiles. Imagínense a Pablo una constante persecución y un constante azote y un constante apedreo y un constante de no acabar, ¿verdad? Eso realmente desespera. Pero la verdad es que si fue una enfermedad física, el aguijón en su carne, o fue el sufrimiento y la persecución, es obvio que ni el apóstol Pablo podría resistir cualquiera de estas cosas si no fuera a través de la gracia de Dios. Lo que sí sabemos claramente es que Dios, el propio Señor, le hizo a entender a Pablo, o hizo que Pablo entendiera algo muy importante. Y yo quiero que ahora me acompañe aquí en segunda de Corintios, capítulo número 12, y dice, está hablando de sí mismo, desde el verso 1 hasta el verso número 4. Pero en el verso 5 dice, de tal hombre me gloriaré, o sea, del hombre espiritual que vio esas cosas. Pero de mí mismo, en su carne, nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Yo voy a gloriarme en mis debilidades. Vean ustedes ahora cómo él está hablando, porque lo que él va a mostrar aquí ya es una experiencia. Él ya entendió, él ya recibió una palabra de Dios. Él no está contando la experiencia de ayer, sino que de algo que ya había sucedido un buen tiempo. Dice verso 6, sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato. Vean ustedes. Porque diría la verdad por todas las revelaciones que recibió en el tercer cielo. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí.
Y para que la grandeza, vean ustedes, o sea, ese para está dando a entender un objetivo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, ese aguijón en la carne vino con el propósito de protegerlo. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. O sea, lo golpea, lo humilla, lo debilita, para que no me enaltezca sobremanera. O sea, además de la parte negativa, del incómodo que era ese aguijón en la carne, sea una enfermedad o la persecución y el sufrimiento, tenía un objetivo positivo, digamos así, un objetivo bueno, que era guardar a Pablo del orgullo. Si realmente él estaba siendo guardado de ese enemigo feroz y grande que se llama orgullo, creo que fue obviamente un beneficio para su vida, porque el propio Señor no se lo quiso quitar. Nosotros ya sabemos aquí que dice en el verso 8, respecto a lo cual, a ese aguijón, a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, 3 veces. Y ustedes saben que en 2 o 3 testigos consta todo asunto. Entonces, y Jesús también oró 3 veces en el Getsemaní, y desde la primera vez él entendió cuál era la voluntad del Padre. Ya que nos dice el Señor, ya que esto no es posible, hágase tu voluntad. Esto está bien claro en Mateos capítulo 26. Y aquí el apóstol Pablo está hablando que él también había pedido 3 veces. Algunos interpretan que esas 3 veces implican muchas veces que él había pedido, intercedido, clamado para que el Señor lo librara. Está bien, porque muchos de nosotros no tenemos la capacidad de entender la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, y a veces pasan años nosotros clamando siempre por el mismo asunto y no conseguimos oír la voluntad de Dios. O sea, es una evidencia de nuestra falta de sensibilidad espiritual, de un oído abierto, o una evidencia de nuestra obstinación de estar en contra de la voluntad de Dios, si Él todavía nos mantiene en esas condiciones que estamos. Entonces necesitamos entender algo muy importante, y el apóstol Pablo lo entendió. Tanto que dice ahí, lo he pedido 3 veces y me ha dicho, aquí está el punto, bástate mi gracia. Ese es el título de nuestro mensaje, bástate mi gracia. O sea, no importa si yo no voy a curar tu enfermedad o yo no voy a librarte de los sufrimientos y de la persecución, lo que te importa o lo que debe importarte, Pablo, hijo mío, es que mi gracia está contigo. O sea, solo un hombre espiritual, alguien que puede oír del Señor, alguien que se acerca realmente con la actitud correcta para aceptar lo que Dios quiere para nosotros, y Él siempre quiere lo mejor. Solamente alguien así puede estar dispuesto a rendirse y parar de orar. 3 veces. Dice, sí, está bien, Señor. No, está bien. Bástate mi gracia. Cuando nosotros recordamos a Pedro, en el capítulo número 10 de Hechos, que él está en la azotea, ¿verdad? En la casa de Simón el curtidor, dice que él está orando, y 3 veces aquel lienzo baja del cielo y le dice, Pedro, mata y come. Y él dice, no, ¿cómo voy a comer algo inmundo? Nunca ha entrado cosa inmunda en mi boca. Y dice que 3 veces la voz le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. O sea, esas 3 veces fueron usadas también para dar testimonio de la limpieza que Dios había hecho sobre el mundo a través del sacrificio de Cristo, y que los gentiles también habían sido limpiados a través del poder de la sangre de Jesús y a través de la fe en su nombre. Entonces, aquí Pablo ya había entendido que el Señor le dijo, claramente el Señor le habló, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, independientemente de que te sientas débil o estés débil, es ahí cuando mi fuerza se va a exaltar o se va a gloriar. Mi nombre será glorificado, porque no será tu capacidad, no será
tu suficiencia, sino será Dios operando a través de tu vida. Y cuando eso es así, no habrá ninguna gloria para ti, Pablo, no habrá ningún mérito que cualquier persona, no solo Pablo, pueda adquirir o darse a sí mismo, sino solamente será Dios, porque él mismo reconocerá que por su debilidad no consigue, pero si consigue es porque Dios está con él. Entonces, esa palabra ahí es maravillosa. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, o sea, aquí ustedes pueden percibir cómo es que el apóstol Pablo entendió claramente la voluntad de Dios para su vida. De buena gana, o sea, la actitud cambió en su corazón. El pedido paró, ya no pidió más, solamente dice de buena gana. Y cuando nosotros hacemos las cosas de buena gana, con una muy buena actitud, lo único que estamos haciendo es cambiar hasta nuestro rostro, porque hay contentamiento, hay satisfacción, hay entendimiento, y ya no estamos reclamando nada. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, en lugar de revelaciones, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, el poder del Señor va a venir a través de los débiles. La gracia de Dios viene a través de los humildes. No viene a través de los grandes, de los orgullosos, de los poderosos, de los que tienen mucha capacidad. No, viene a través de aquellos que se consideran que no pueden, que no saben, que no entienden, pero el Señor les da esa capacidad y entonces en ningún momento están recibiendo un elogio para sí mismos, sino totalmente se lo dan al Señor porque están conscientes de su condición desfavorable. Entonces, qué precioso, dice, y oigan lo que dice en el verso 10, por lo cual, por amor a Cristo, vean pues, por eso es que yo entiendo que no era una enfermedad el problema de Pablo, sino eran las persecuciones, las muchas persecuciones y el mucho sufrimiento. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Muy bien. En otras palabras, Dios usó al propio enemigo, a Satanás, como lo hizo con Job. Porque después de haber sido azotado de muchas formas, Job, por el propio Satanás, como leemos ahí en Job capítulo 1, verso 9 al 10, cuando él se acerca con el Señor, él dice algo que el Señor le da permiso para operar en contra de Job. Y leemos ahí, verso número 9, dice, respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Aquí comienza Satanás con su sacar en cara, digamos así, lanzar al rostro, es otra expresión que se puede usar para tratar de faltar el respeto. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Dice. Él teme porque tú lo guardas. Dice aquí, no le has acercado a él y a su casa y a todo lo que tiene. Está hablando de su vida, su familia y sus bienes. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra, porque es la bendición de Jehová la que enriquece. Pero extiende ahora tu mano y toca tú todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea, era algo horrible que el enemigo estaba haciendo aquí. Y recuerden que Pablo está con un mensajero de Satanás, o sea, con los mismos objetivos para tratar de avergonzar a Pablo. Y aquí estaban tratando de avergonzar a Job. Pero ¿qué hizo el Señor? Dice ahí, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y ustedes ya saben la historia, desde el verso número 13 hasta el verso número 20. Él perdió las asnas, perdió los camellos, perdió las ovejas. Algunos pastores murieron, mataron a los criados, y luego sus hijos murieron. En fin, o sea, eso es tremendo todo lo que él pasó. Y todo por la intervención del enemigo, ese enemigo voraz,
y perverso que tiene una utilización dentro de la economía, del sistema económico, del reino de Dios. Él tiene una intervención y es un instrumento usado y tiene su propósito y su objetivo. Él no está ahí a trochimochi, él no está haciendo simplemente lo que le da la gana. No, Dios permite y Dios no permite. O sea, la soberanía, la voluntad suprema del Creador, del Dios del universo, está sobre la vida del enemigo y obviamente también la está sobre nuestra propia vida. Entonces esa actitud correcta fue la que le permitió a Job, o le impidió, mejor dicho, a Job no blasfemar contra Dios, no tomar una actitud correcta y no hablar palabras incorrectas, como leemos aquí en el verso 21 y 22. Y dijo Job: salí desnudo del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No importa la condición que yo me encuentre, si tengo o no tengo, si estoy sano o no estoy sano, si no obtengo lo que quiero o lo obtengo, no interesa. Jehová es soberano sobre mi vida. O sea, ese reconocimiento va a hacer con que realmente tu vida tenga otro propósito, tenga otro objetivo en la vida y tenga el entendimiento correcto para enfrentar cualquier situación. Y dice en el verso 22, en todo esto no pecó Job. ¿Se dan cuenta? Ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Él no pecó ni con su actitud ni con sus palabras. Obviamente las palabras eran un fruto de su propio interior y él no pecó con eso, ni tampoco estaba diciendo: ay Señor, pero ¿qué es lo que estás haciendo? Mira, y como el propio Satanás. Lo que pasa es que él te teme porque le guardas en todo. No, Job no está: Señor, ¿cómo estás haciendo eso? ¿Será que un Dios justo va a permitir que...? Bueno, muchas cosas surgieron de su corazón o brotaran de él cuando él ya estaba pasando por en medio y casi al final de su prueba, estaba desesperado. ¿Ve? Pero fue también por la propia presión malvada de sus amigos. En lugar de consolarlo, más lo acusaron y lo censuraron. Pero aquí encontramos cómo es que después otra vez llega Satanás y le es permitido que toque su cuerpo. Y también Job enferma, pero tampoco pecó contra el Señor. Entonces, después de toda su prueba, sabemos que Job fue elevado a un nivel superior de vida espiritual, emocional y física, porque él fue curado físicamente, emocionalmente, él llegó a tener un dominio de sus emociones y sentimientos como nunca antes las tuvo, y espiritualmente vio a Dios, digámoslo, cara a cara, porque él dice: ahora mis ojos te ven. Entonces es muy importante notar, además de todo eso, que Dios restauró la salud de Job después de que él oró por sus amigos. Porque ustedes saben que esos 3 amigos que llegaron a visitarlo, que eran también ancianos como él, lo criticaron de tal manera y hablaron mal de él, que lo señalaron como pecador, diciendo que todo lo que le estaba pasando era fruto de su vida incorrecta, ¿verdad? Que no era realmente lo que él decía que era. Ellos, en lugar de consolarlo, lo censuraron. Entonces, su prueba fue larga. Fue difícil, perdió todo, perdió su salud, pero escuchen, después de que él oró por sus hermanos o sus amigos, porque el Señor se lo dijo, él fue curado. Vean ustedes cómo es que hay cosas que son necesarias primero tratarlas en la vida para que después tengamos el beneficio que estamos buscando, o seamos librados de la enfermedad o de la situación financiera o moral que estamos pasando. Es necesario, dice la Escritura en Job capítulo 42 y verso 10, quitó el Señor. Él permitió que Satanás interviniera, pero después él quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Sin duda, él debió haberlos perdonado y haber quitado todo rencor de su corazón por todas las cosas que ellos dijeron. Y dice la Escritura, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job.
los camellos, las ovejas, los siervos, y tuvo otros 7 hijos. Imagínense qué maravilla. O sea, el Señor hizo algo extraordinario en la vida de Job. ¿Cuándo? Cuando él hubo orado por sus amigos. Asimismo sucedió con el apóstol Pablo. Él fue enviado un mensajero de Satanás que lo golpeó. Él mismo dice que me abofeté. O sea, el propósito era estar avergonzando a Pablo y humillándolo, pero también debilitándolo para que él no tuviera fuerza ni para luchar. Y era un golpe duro, pero definitivamente podemos decir que eran golpes eficaces, porque eso impidió que esas muchas revelaciones que él había recibido en el tercer cielo, y que, oigan, casi la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento fueron escritos por el apóstol Pablo. Las revelaciones, el entendimiento que él recibió fue tan extraordinario que realmente necesitaba mantener un espíritu humilde. Y solamente la gracia de Dios lo preservó y lo sustentó en medio de todos sus años de servicio. Gracias a Dios. Entonces, esa gracia de Dios le ayudó para que esos golpes que él recibía, esas bofetadas que él recibía de parte de ese enemigo, lo exaltaran por las revelaciones, y también le impidió que su caída fuera inminente y muy grande, porque una persona que espiritualmente es elevada grandemente, su caída también será muy, muy fuerte. Solamente la gracia de Dios puede sostenernos, solamente la confianza en Dios y la humildad, porque en el crecimiento de revelaciones, en el crecimiento del conocimiento de Dios, también es necesario que vaya creciendo paralelamente la humildad, para que en ningún momento dependamos o pensemos que somos nosotros, sino que es el Señor operando maravillas en nuestra vida. Entonces Dios protegió a su siervo, como también protege a todos los hijos que Él ama, ¿verdad? Por eso es que en Hebreos capítulo 12 encontramos que como hijos de Dios no debemos de extrañarnos de la disciplina, porque a todos aquellos que Él ama como hijos los disciplina. ¿Para qué? Para que seamos participantes de su santidad y tengamos frutos de justicia, dice. ¿Cómo es que podemos llegar a hacer eso? A través, y la disciplina, dice, en ningún momento es causa de gozo, de alegría, pero aquellos que son ejercitados en ella, van a tener beneficios maravillosos y eternos. Así es que Pablo entendió, después de haber pedido, después de haber orado al Señor claramente sobre ese problema, entonces, y específicamente, Dios le permitió que entendiera que ese aguijón en la carne era para liberarlo de ser devorado por la terrible bestia llamada orgullo, ¿verdad? Para que no me exaltase sobremanera o demasiadamente, dice, me fue dado ese mensajero de Satanás. Entonces Dios sabe, hermanos amados, sacar cosas excelentes de las cosas malas que enfrentamos, ¿verdad? Dios puede convertir en bendiciones eternas aquellos momentos amargos que muchas veces pasamos en la vida. Por eso es que hasta por medio de las enfermedades el Señor hace brotar salud para nuestra alma eterna. Muchas personas pueden vivir enfermas toda su vida, y eso no es una desgracia. No debemos de verlo como una maldición, no debemos de verlo como un castigo de Dios, de ninguna manera, ¿verdad? A veces son cuestiones inmunológicas, deficiencia inmunológica, y el Señor puede curarlo, pero si no lo ha hecho, que el Señor nos pueda dar su gracia, para que también como el apóstol Pablo y como Job entendamos cuál es su propósito, cuál es su voluntad, y en nuestra vida la voluntad de Dios debe ser más importante que nuestra comodidad física o material. Bendito sea el Señor. Los planos del Señor siempre serán para llevarnos a pastos verdes. El subjetivo es llevarnos a pastos verdes, a lugares de abundancia, como leemos en el Salmo 23, en el verso 5 y 6, dice: aderezas, preparas mesa delante de mí, delante de mis angustiadores. O sea, en medio de la angustia, en medio de esos
enemigos que están siendo usados para bofetearnos, para golpearnos, para tratarnos de destruir y hasta para humillarnos, el Señor pone un banquete delante de nosotros para fortalecernos. Ahí está, bástate mi gracia, come un poquito, hijo mío, como le dijo el Señor al profeta Elías cuando le estaba pidiendo que él quería irse, que se quería morir porque no era mejor que sus padres. Aquella frustración que el profeta sentía, estaba siendo perseguido por Jezabel, que lo quería matar, ¿verdad? Y Señor, no, soy mejor que mis padres, llévame. ¿Qué hizo el Señor? Le dio comida, y de ahí se volvió a dormir, lo volvió a despertar el ángel y le volvió a dar comida. Esa fuerza es la gracia de Dios, esa fuerza es lo que viene de los cielos para fortalecerte en medio de cualquier circunstancia. Aunque estamos siendo perseguidos, aunque nos están tratando de alcanzar para destruirnos, el Señor quiere darnos su gracia. Y no quiere que nosotros coloquemos y fijemos nuestros ojos en las circunstancias, porque ahí sí vamos a comenzar a hundirnos, como Pedro se hundió cuando estaba andando sobre las aguas del mar de Galilea. Entonces, las palabras del apóstol Juan, cuando estamos hablando del apóstol Juan de la tercera carta a Gallo, le dice: esas palabras que él expresó, deseo que tengas salud, así como eres prosperado en todas las cosas, así también tengas salud. Esas son las propias palabras de Dios para todos los que sirven a Dios fielmente, pero están de alguna manera pasando por pruebas y están pasando por alguna enfermedad. Si este es tu caso, recibe de Dios, que Dios también quiere darte salud, ¿verdad? Pero puede ser que no es ahora el tiempo de cura. Puede ser un poco más adelante, hasta que otras cosas sean curadas aquí y tú cambies de actitud y tú puedas perdonar a tus hermanos, a aquellos que te ofendieron, a aquellos que te trataron mal, y que ya no guardes rencor ninguno, como José con sus hermanos en Egipto, ¿verdad? Eso fue él llegó a ser el segundo en Egipto. Dios lo prosperó tanto. Qué bendición fue José para ese pueblo. Una provisión de Dios, pero él tuvo que superar muchos desafíos, muchos retos, muchas complicaciones, muchos problemas. Pero cuando él lo hizo, él tenía salud espiritual principalmente. Entonces Dios quiere nuestra salud física, sí, juntamente con nuestra salud espiritual, que es la salud del alma. Sin embargo, escuche, si continuamos enfermos a pesar de nuestros constantes pedidos de cura, si hemos estado rogando al Señor, pero cúrame, Señor, y cúrame de esto, y cúrame de esto, y cúrame de lo otro, y no somos curados a pesar de nuestros ruegos, primero tengamos la seguridad que Dios ha oído nuestras oraciones desde el primer día. Desde la primera oración que dijiste al Señor y que pensaste que Él no te oyó porque no fuiste sensible suficiente para oír sus palabras. Y no es que te estoy diciendo insensible, no. A veces las propias circunstancias tan difíciles nos endurecen un poco el corazón o nos hacen tapar los oídos para oír claramente de parte del Señor. Pero si el Señor no te ha respondido como tú has pedido, es porque el Señor tiene otros planes para tu vida. Y probablemente tenemos que recordarnos que Dios da prioridad a nuestra salud espiritual. Si Él está pensando en tu vida en un sentido global, íntegro, ¿verdad? Él no va a sacrificar, darte salud física y va a perderte espiritualmente. Entonces, esto es más importante, pero también quiere darte salud. Pero puede venir la salud cuando nosotros estamos dispuestos a aceptar su voluntad. Entonces, cuando Él no responda tu oración constante sobre determinado asunto, determinada necesidad o enfermedad, es una evidencia que el Señor tiene algo superior en su mente para darnos a nosotros, independientemente de que Él no quite nuestra incomodidad física. Él quiere darnos victoria sobre todas nuestras debilidades, y eso incluye debilidades físicas, emocionales y espirituales. Así es que cuando el apóstol Pablo oyó de Dios y cuando nosotros oigamos de Dios también que Él diga, bástate mi gracia,
Hermanos, no fue el fin de la vida del apóstol Pablo, ni será el fin de nuestra propia vida. Al contrario, para Pablo, cuando él le dijo, bástate mi gracia, fue el inicio de una nueva etapa de su vida. Porque en aquel instante él se quitó la carga que sentía. En aquel instante él entendió la voluntad de Dios y dijo, ay, sí, Señor, ahora entonces me gloriaré en mis debilidades, porque es donde tú manifiestas tu poder. Y lo que estamos buscando en este mundo y lo que más necesitamos en este mundo es la manifestación de tu poder. Así es que yo me pongo en tus manos, siendo como yo soy, de débil. ¿Entienden, hermanos? Qué importante es esto, qué maravilloso es el Señor. Entonces, si fue el inicio de una nueva etapa para el apóstol Pablo, viviendo debajo de la gracia de Dios, es decir, bajo su protección y viviendo sobre la suficiencia divina, esto es, con la fortaleza de Dios en su vida, ¿cómo no será así también para nosotros? Él va a darnos esa gracia y Él puede hablarnos también en medio de nuestras situaciones. Bástate mi gracia. O sea, lo que está diciendo es, te basta mi voluntad, te bastan mis fuerzas para lo que necesitas. Porque, hermanos, hay dos formas en las cuales el Señor nos puede librar de una situación, ¿verdad? De una enfermedad, por ejemplo. O nos cura o nos da las fuerzas para seguir luchando en medio de la enfermedad, ¿verdad? O de una situación financiera, o Él nos provee lo que necesitamos, el dinero que necesitamos o el trabajo, o en otro sentido también nos va a dar la fuerza para soportar hasta el tiempo de que Él diga, ahora sí hay liberación. De todos modos, una u otra son una forma divina de manifestarse y también ambas son un milagro de Dios, porque sin ellos realmente no podríamos soportar. Así es que cuando Dios habló a Pablo y nos habla a nosotros, bástate mi gracia, significa que cuando nosotros nos sintamos débiles, recibiremos la fuerza de Dios que nos ayudará a superar todas nuestras deficiencias y nos dará grandes expectativas. Tendremos cosas mejores que el Señor tiene reservadas para nosotros, y siempre y cuando nosotros confiemos en Él, porque dentro de esa actitud nuestra de recibir la gracia de Dios, también necesitamos confiar en Él. Es necesario, a pesar de la dolencia, o sea, de las enfermedades que tendremos o enfrentaremos, su fuerza y su cuidado estarán con nosotros si confiamos en Él. O sea, la clave está en tener la suficiente fe, como el grano de una mostaza que mueve montañas, que arranca sicómoros. Esa confianza es la que nosotros necesitamos. Porque bástate mi gracia significa lo siguiente. Escuchen ahora, esos significados son muy importantes para que nosotros entendamos y tengamos la fuerza necesaria para seguir adelante en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Bástate mi gracia significa, hijo o hija, no importa cuánta incomodidad sientas en tu corazón, porque las cosas no cambian. Sea enfermedad, sea un problema en la casa, sea problemas en la familia, sean problemas en el trabajo, sean problemas con el carro, en fin, tantas cosas, ¿verdad? No importa lo que sientas o la incomodidad que sientas en tu corazón, porque las cosas no cambian. No importa cuánta tristeza brota de tu alma por la frustración de no ver los problemas resueltos inmediatamente. No importa. Bástate mi gracia. O sea, yo tengo que colocar arriba de todas esas cosas la gracia de Dios. Cuando yo veo la gracia de Dios y el poder de Dios manifestándose, nada de eso me va a afectar. En medio de la adversidad, dice el Señor, yo estoy contigo. En medio de la adversidad, yo te cuido y te fortalezco. Solamente confía en mí. Yo tengo cosas mejores, cosas mayores para ti. Eleva tus ojos a los cielos y deja de ver tus problemas mayores que mi gracia.
Bástate mi gracia significa algo superior. Lo divino está arriba de lo humano, de lo terreno, de lo que es temporal. Mi gracia es divina. La gracia de Dios es divina. Y cuando yo consigo ver la gracia de Dios sobre mi vida, yo seré más que vencedor. Cuando confías en mí, dice el Señor, a pesar de tu debilidad, a pesar de tu flaqueza física, a pesar de no resolver el problema que querías resolver inmediatamente, porque muchos de nosotros nos sentimos más que vencedores cuando resolvemos el problema. Pero ¿y si no lo resolvemos, qué vamos a hacer? Vamos a ser derrotados, vamos a ser personas fracasadas. De ninguna manera. El Señor puede tener otro plan y yo quiero estar en ese plan. Yo no quiero salirme, yo quiero alinearme a lo que Dios tiene para mi vida y para tu vida. Entonces, cuando no se resuelvan esos problemas, eleva tus ojos a los cielos y ve mi gracia superior a tus problemas. Cuando confías en mí, a pesar de tu debilidad, mi nombre es exaltado y tu vida será preservada de todo mal. Confía, terminarás la carrera con gozo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando dice se perfecciona, significa que se completa. Entendamos esto. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Escuchen. Quiere decir entonces que la gracia de Dios es también, no solo la voluntad de Él, no solamente es el favor inmerecido para nosotros, es también la fuerza de Dios en nuestra debilidad. Pero dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces es necesario pasar por momentos de debilidad para que el poder de Dios se manifieste. Si nunca pasamos por momentos de debilidad, no veremos el poder de Dios. Y Pablo entendió eso y dijo, ay no, entonces voy a gloriarme en mis debilidades para que se complete, para que se manifieste el poder de Dios en mi vida. Gloria a Dios. Dios es suficiente hasta que nosotros nos convencemos que somos insuficientes. Dios es suficiente hasta que nos convenzamos nosotros mismos de que somos insuficientes. No podremos recibir la fuerza de Dios, el poder que se perfecciona, en cuanto no conozcamos nuestras debilidades, las confesemos y estemos dispuestos a llevarlas con nosotros. Aquel que lleva su cruz y me sigue, ese verdaderamente es mi discípulo, ese es el Señor. Entonces, oír de Dios, vean ustedes, y estoy llegando ya a la conclusión, oír de Dios, bástate mi gracia, por favor, pongan atención a lo que les voy a decir ahora. No significa falta de fe. Ay, no me curó el Señor. ¿Falta de fe? No. ¿Cómo? Cuando alguien entiende la voluntad de Dios, cuando alguien oye la palabra de Dios, cuando alguien percibe los planes de Dios para su vida, ¿cómo va a ser falta de fe? Eso es tener fe. Eso es como la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso significa que recibe lo que necesita para seguir adelante. Ese es un nombre de fe. Entonces, bástate mi gracia no significa falta de fe. Significa tener la fe como un grano de mostaza que mueve montañas. Porque hemos oído la voluntad de Dios, su palabra, y hemos recibido la fuerza para tener la actitud correcta que nos hace más que vencedores sobre cualquier circunstancia que enfrentaremos en cualquier momento. Oír de Dios, bástate mi gracia, no significa desistir de tu cura. ¿Cómo así, pastor? Sí, escuchen. Vamos a aceptar, vamos a tener contentamiento con lo que el Señor nos permite por ahora.
Pero no significa desistir de tu cura, porque el Señor puede curarte en cualquier momento. Y Él tal vez lo único que está esperando es que cambies de actitud para que recibas tu cura. Entonces, bástate mi gracia no significa desistir de tu cura, significa aceptar humildemente tu situación actual y con entendimiento, con una buena actitud. Y esa puede ser la clave para que Dios te cure, o la que Dios está esperando para curarte. Sucedió así con Job. El propio Job, este hombre de Dios, temeroso, íntegro, apartado del mal, él anhelaba ser libre de su condición desfavorable. Se ve ahí en los escritos, no tengo tiempo para mostrárselos, pero se ve claramente ahí que él estaba cansado de la situación. Creo que hay un pasaje específicamente, vamos a ver aquí en Job capítulo 32, el verso 5 dice: pero viendo Eliú, este es el joven, no era parte de los 3 amigos, era el más joven de ellos, pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos 3 varones, se encendió en ira. ¿Qué pasó aquí? Verso 3. Asimismo se encendió en ira contra sus 3 amigos, porque no hablaban qué responder, aunque lo habían condenado. O sea, lo que está diciendo aquí el verso 5 y el verso 3 es que Eliú tuvo ira contra esos 3 hombres, porque en lugar de haberlo ayudado, de haber consolado a Job, lo condenaron. O sea, Job quería estar en otras condiciones. Él anhelaba, se ve ahí claramente que él quería estar, cuando Dios estaba con mis hijos, dice, cuando estaba con mis hijos, había un anhelo. Todos nosotros podemos, como seres humanos normales, desear la restauración, desear ser recuperados en todos los aspectos de la vida. Pero entonces él fue curado de todas las cosas. Se ve claramente a él ahí, que en el capítulo 42 y verso 10 se ve que él fue restaurado completamente. Entonces, queridos hermanos, Dios tiene propósitos para nuestra vida. Aprendamos solamente a tener la gracia de Dios arriba de nosotros mismos y arriba de cualquier circunstancia. El rostro más radiante que nosotros podemos ver en una persona puede esconder probablemente grandes tribulaciones, como el apóstol Pablo, ¿verdad? Muchas personas, cómo me gustaría ser como el apóstol Pablo, con la bendición de su ministerio. ¿Estás dispuesto a recibir las tribulaciones que él recibió? A ser apedreado como él fue apedreado, a enfermarse como él se enfermó, a pasar hambre, pobreza como él se enfermó. Hay un precio alto que se paga a través de las revelaciones, a través de lo que Dios nos da. Por eso es que no tenemos que juzgar a las demás personas pensando que no pasan problemas como nosotros, siempre están contentos. No, un rostro alegre, un rostro radiante, brillante, puede estar escondiendo grandes tribulaciones en su corazón. Les voy a leer el escrito de un hombre de Dios que habló de esto, entre comillas. Tal vez has visto el rostro de un cristiano que siempre está sonriendo, que al parecer tiene o no tiene o nunca tiene ninguna preocupación. Al parecer, nunca tiene ninguna preocupación. Que siempre está feliz y radiante, y al ver tus propias circunstancias has dicho en tu corazón: desearía ser él, porque parece que no tiene problemas. Él no debe sufrir lo que yo sufro. Pero si tú has vivido lo suficiente como yo he vivido, dice este hombre, sabe que en ciertas ocasiones el rostro más radiante esconde grandes presiones y dificultades. Y frecuentemente el hombre que está siendo más bendecido por parte de Dios está siendo más abofeteado por parte del diablo. Qué tremendo, ¿no? No cabe duda que él había leído segunda de Corintios capítulo 12, verso 1 al 7, hablando, o hasta el 10, hablando sobre la tribulación y del aguijón de la carne de Pablo. Entonces,
¿Ustedes creen que Pablo tenía falta de fe y por eso ya no siguió orando para que el Señor le quitara el espino en la carne? Como dijimos al principio, haya sido una enfermedad o haya sido tribulación, él no tenía fe para librarse de eso, de ninguna manera. ¿Qué le diría un consejero moderno a Pablo después de oír su confesión, después de oír su tristeza, después de oír su frustración, después de confesar el reconocimiento de su debilidad y de su flaqueza? ¿Qué le diría un consejero moderno? Un consejero de la iglesia próspera de hoy. Tal vez le diría: Pablo, te falta fe. Pablo, confiesa tus pecados, porque estás con pecado o en pecado. O tal vez le diría: Pablo, necesitas pensamientos positivos. Pablo, te falta madurez espiritual para superar esas circunstancias tuyas. Pablo, busca en lo profundo de tu interior los recursos para el éxito, porque ahí están escondidos. Pablo, necesitas un grupo de apoyo de individuos amables que te entiendan. Pablo, tal vez sería esta la última, toma medicamentos para la depresión. Busca un psiquiatra mejor o un psiquiatra mejor para poder librarte de esa situación que estás viviendo. Pero el apóstol Pablo, gracias a Dios, presentó su necesidad, llevó su necesidad, su gran carga, delante del maravilloso consejero, al Padre eterno, aquel que todo lo sabe y todo lo puede. Así es llamado, uno de los nombres de Dios, maravilloso consejero. Y él, en la mayor ternura y firmeza, habló para Pablo las palabras más apropiadas, las palabras que su siervo necesitaba oír para no cansarse de su trabajo, para no desistir de su ministerio y continuar su excelente tarea en la obra de Dios. Pablo hizo lo que él mismo había aconsejado a sus ovejas. Filipenses capítulo número 4, verso 6 dice: por nada estéis afanosos o ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Pablo aconsejó esto a los filipenses, a sus ovejas. Quiere decir entonces que él también había aprendido, lo aconsejó porque era parte de su vida, de presentar todo lo que lo inquietaba delante del Señor y luego en acción con oración, dice ahí exactamente, dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Hubo ruego y con acción de gracias. Dice, bueno, amén. Si hay acción de gracias es porque hay confianza. Si hay acción de gracias es porque yo también quiero aceptar lo que Dios decida por mí, ¿eh? No lo que yo impongo, sino lo que Dios dispone. ¿Cuál es el aguijón en tu carne? ¿Qué es lo que te incomoda? ¿Hay una enfermedad? ¿Hay frustración en tu vida por no alcanzar lo que has querido? ¿O estás pasando por depresión? ¿O la persecución es mucha? ¿O el sufrimiento ya no lo soportas? ¿O la soledad está imperando sobre tu vida? ¿Te estás sintiendo muy solo? ¿O la pobreza está atacándote? ¿O hasta la riqueza? Hay personas que son muy ricas, pero viven en una frustración total, viven escondiéndose porque temen que les roben, temen que los maten, temen que les pidan dinero y viven frustrados, deprimidos, desesperados. ¿Cuál es el aguijón en tu carne? Pues que el Señor te haya hablado este día, de tal manera que su gracia, la fuerza divina, haya venido sobre ti para fortalecerte, levantarte o curarte y suplir lo que necesitas, que pueda darte el dominio propio, que también es uno de los frutos del Espíritu Santo. Él te haya abierto los ojos para que veas que solo estás pasando por este momento
por la voluntad de Dios y que no estás solo, el Señor está contigo y Él te dará descanso y Él te colocará una mesa delante de tus angustiadores. Si Dios no ha respondido según tu oración, de acuerdo a tu petición, probablemente Él está esperando que entiendas que aunque las cosas no cambian, Él te sustentará con su gracia y poder, porque sus planes son diferentes y mucho mejores que las respuestas que estás esperando a tus peticiones. Si Él no quita la dificultad, Él dará la fuerza para soportarla. Es lo que hemos dicho. Si tu aguijón aún está, es porque el Señor te dará más gracia, más de su presencia, más de su poder, más de sus revelaciones, más de su fuerza, como las del buey salvaje, como dice el Salmo 92, verso 10. Él me dará fuerzas como las fuerzas del búfalo salvaje, ¿verdad? Como me ungirás mi cabeza con aceite. Él te dará más confianza, una fe firme, inabalable, que no se dobla delante de cualquier dificultad. La gracia de Dios puede satisfacer nuestras necesidades porque es la propia fuerza y suficiencia de Dios. Y como dice la Escritura en Filipenses capítulo 4, verso 11, leamos ahí. Leímos Filipenses y hablamos 4:6, ahora vamos a leer del verso 4, 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez. Dice, él estaba hablando a los filipenses que ellos habían dado reconocimiento del ministerio de Pablo, dándoles ofrendas, ayudándolo financieramente. Y él no está hablando de que está necesitado, pero también dice, agradezco que ustedes hayan tenido la oportunidad también de darme, pero no lo digo porque tenga escasez, ven ustedes. Pues he aprendido, y se aprende a través de experiencias, y requiere tiempo, y requiere disposición para aprender. Pues he aprendido a contentarme. Qué tremendo. Otro día vamos a hablar del contentamiento. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Cualquiera que sea mi situación. Oigan, sé vivir humildemente con poco y sé tener abundancia. O sea, sabe manejar los extremos. No se frustra cuando no tiene y no se enaltece cuando tiene. En todo y por todo estoy enseñado. O sea, yo voy a aprender hasta de las propias circunstancias, de la propia necesidad, de la propia pobreza. Yo voy a aprender, yo voy a sacar lecciones importantes para darme la madurez y la actitud necesaria en mi corazón. Así para estar saciado como para tener hambre. Fíjense ustedes, todo extremos, ¿verdad? Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Él padeció necesidad, claro que sí. Y era el apóstol Pablo, un hombre de fe, una palabra preciosísima, ungida, pero padeció. O sea, no es sinónimo de falta de fe una persona que está sufriendo o está pasando por una enfermedad. No seas engañado de parte de las acusaciones del diablo. Tenemos que aprender a oír de Dios su palabra y su voluntad y aprender a estar contentos en cualquier situación que el Señor nos permita vivir. Y Él termina diciendo esto aquí, en el verso número 13, famoso versículo que todos nos lo memorizamos, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contexto de ese texto es aprender a vivir en situaciones de escasez y de abundancia, con hambre o con abundancia de comida, con todo lo necesario y sin nada de lo que me es necesario. Lo que está diciendo es todo lo puedo. Puedo vivir en cualquier circunstancia porque es la gracia de Dios la que me ha fortalecido. Él le ha dicho, bástate mi gracia, y yo he aprendido a recibirla y ahora yo me regocijo y me glorío en mis debilidades, porque estando en debilidades el poder de Dios se perfecciona en mí. Y esto dará
toda la gloria a su nombre y yo continuaré siendo un instrumento útil para la gloria de su obra. Padre amado, en el nombre de Jesús, ministra a mis hermanos, ayúdalos, cúralos. Trabaja con ellos, Señor, como lo has hecho hasta aquí de una forma magnífica y hasta escondida, cubierta, porque tú eres un Dios humilde. Pero trata con ellos, Señor, y cúralos, a los que están enfermos, libéralos, escucha sus oraciones, respóndeles. Pero si tú tienes otros planos, amén, habla a sus corazones para que ellos entiendan. Y después de oír tu voz puedan decir, amén, Señor, es lo que tú quieres para mí, dame la gracia. Y yo sé que tú hablarás a cada uno, bástate mi gracia. Le darás la fuerza y el entendimiento y los ojos y la actitud para superar cualquier situación. Te lo agradezco y damos toda gloria y la honra a tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos, y si Dios lo permite, vamos a tratar un poco más de otro tema que complementa este punto. Amén.